y revisar la teoría, sí, general, para que todos entremos en materia y en contexto de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de estas 15 semanas. Listo. Solo déjenme conectar las cosas estas porque si no, botado no van a... Como les dije que buscaran alguna definición en particular. Cuando ustedes escuchan una ecuación, así, una ecuación diferencial, ¿qué se les viene a la mente o qué piensan que es una ecuación? Solo una ecuación, nada más. ¿Cómo qué elementos creen ustedes que deba tener una ecuación? Ajá, tres cosas importantes. Números, excelente. Variables, pero sobre todo, porque entre números y variables usted puede tener, vaya, una expresión como la que tenía hace poquito. Vaya, x cuadrado entre x cuadrado más 1 es una expresión que tiene números y variables y operaciones, pero no es una ecuación. Y ella mencionó el tercer elemento que es de lo más importante, una igualdad. Cheque. Entonces, resumamos. Una ecuación es la comparación de dos expresiones a través de una igualdad que contiene números y variables. Listo. Esa es una ecuación. Ahora, ¿qué le da el apellido? En nuestro caso, ¿qué la convierte en una ecuación diferencial? Que aparte de tener números y variables, tiene derivadas. Y cuando hablamos de derivadas, nosotros sabemos que puede ser derivada de una variable dependiente con respecto a una o más variables independientes. ¿Estamos? Porque las derivadas pueden ser así. ¿Se acuerdan, verdad? Cálculo 2. Cálculo 2, nosotros teníamos derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Y aparecían, ¿cómo les decíamos esas derivadas? ¿Cómo? Parciales. ¿Estamos? Entonces, en esencia y con palabras bien simples, esa es una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué nos dice Denis Hill? Denis Hill nos dice que una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Estamos? Eso de manera general es una ecuación diferencial y es, y es lo que nosotros vamos a estar trabajando o buscando resolver a lo largo del periodo. Ahora, las ecuaciones diferenciales tienen una clasificación y las podemos clasificar en tres partes. Lo primero es una clasificación por tipo. Ya sabemos de nuestros cursos previos que hay derivadas de una variable dependiente con respecto, o mejor así, hay derivada de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente y hay de las otras que les mencioné que es de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. La segunda me dijeron que se llamaban derivadas parciales y la primera, ¿cómo se llamaba? Las que vieron en cálculo 1, ordinarias. Entonces, ahí está la primer clasificación y es por tipo. Una ecuación diferencial ordinaria y la otra una ecuación diferencial parcial. Nosotros en nuestra clase solamente trabajamos ordinarias. O sea, ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, ecuaciones diferenciales que contienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Esa es nuestra primera clasificación. La segunda clasificación que sale aquí es por orden. Cuando hablamos del orden de una ecuación diferencial, nosotros hacemos referencia a
la derivada de grado mayor o de orden mayor. ¿Qué significa eso? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces, ¿cómo le damos el nombre a nuestra ecuación diferencial? Ahí lo que tenemos que observar es que en la ecuación identificamos la derivada mayor y a partir de ahí decimos, ah, es de orden 3, es de orden 4, es de orden 10, es de orden 6. ¿Estamos? Ojo, si una derivada tiene potencia, ahí no hay nada. Ahí no pasa nada. O sea, podemos tener una segunda derivada elevado a la 100 y la ecuación diferencial es de orden 2. Porque el orden lo da la derivada que nosotros tenemos en la ecuación. ¿Listo? La tercera clasificación y nuestra última clasificación. Recuerden, ecuación diferencial ordinaria de orden n. La última clasificación es por linealidad. ¿Qué significa linealidad en nuestro contexto? Linealidad para nosotros es cuando en la ecuación diferencial identificamos una cosa. Identificamos que tanto la variable dependiente como sus derivadas, todas tienen potencia 1. ¿Estamos? Si eso notamos en la ecuación diferencial o en la expresión que le llamamos ecuación diferencial, a esa ecuación diferencial le decimos lineal. ¿Estamos? Esa es la estructura que tenemos que ver. Una ecuación diferencial ordinaria de orden n lineal. Podemos alternar el nombre. Ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Y se entiende exactamente la misma cosa. Ahora, necesitamos tener presente la estructura de la ecuación diferencial. Si pueden observar aquí abajo, esta última parte de acá, miren, me da una estructura de una ecuación diferencial. Buenas. ¿Qué podemos aprovechar de acá? Podemos notar dos cosas. Uno, que tanto y como sus derivadas, miren, primera derivada, derivada de orden n-1, derivada de orden n, todas tienen grado 1 o potencia 1. Y la segunda observación que podemos ver en esa expresión es que esas cosas que aparecen multiplicando a y a sus derivadas, si observan es a sub n de x, a sub n-1 de x, a sub 1 de x, a sub 0 de x, se llaman coeficientes. Esos coeficientes van a depender exclusivamente de la variable independiente. En nuestro caso es x. Cheque. Entonces ahí notamos que también cuando hablamos de una ecuación diferencial de orden n lineal, podemos darle esa caracterización diferente, que sus coeficientes dependan exclusivamente de la variable independiente y que tanto y como sus derivadas todas tengan potencia 1. Cheque. Entonces, así clasificamos las ecuaciones diferenciales nosotros. Cheque. En esta primera parte del curso, cuando arranquemos ya en la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, sucede que no necesariamente trabajamos con ecuaciones diferenciales lineales. Sí ordinarias por el tipo de derivada, pero no necesariamente lineales. En las de primer orden. Hay una de las de primer orden que sí, esa sí es lineal. Pero la mayoría de ecuaciones de primer orden no necesariamente son lineales. ¿Estamos? A pesar de que sí tienen la derivada con potencia 1, no cumple la característica de que sus coeficientes necesariamente dependan de x. Solo hay una de primer orden, que esa la vamos a trabajar luego con una fórmula, que esa sí cumple la característica de ser lineal. De orden superior en adelante, ahí sí nos apegamos netamente a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n lineales.
¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Lo siguiente es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es esa función. Recuerden, lo primordial acá es buscar solución de nuestra ecuación diferencial. Eso es lo que perseguimos, eso es lo que estamos persiguiendo. Cada parcial, esa va a ser nuestra consigna, buscar la solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a aprender distintos métodos, pero ¿qué es una solución? Por ejemplo, en una ecuación, ¿qué era una solución? En una ecuación en la que ustedes ya vieron en 110, ¿qué era una solución? Cuando era de una variable, por ejemplo. Ajá, despejar para la variable, listo. Y encontrábamos un valor y ese valor era la solución, ¿verdad? ¿Y qué hacía ese valor? ¿Qué característica tenía el valor ese? Todas las soluciones tienen una característica. Eso, que cuando ustedes reemplazan el valor que calcularon despejando o haciendo algún arreglo y lo reemplazan en la ecuación, pasa lo que dice el compañero, la satisfacen. También decir que la satisfacen es decir que la ecuación se reduce a una identidad. ¿Recuerdan qué significa una identidad? ¿No? Una identidad significa una comparación verdadera. ¿A qué me refiero? A igual a A, 0 igual a 0, 1 igual a 1. Si usted viene y tiene una solución y la reemplaza en su ecuación y usted hace todo el álgebra, usted llega a una identidad. El hecho de llegar a una identidad se dice que la satisface. ¿Estamos? Nosotros aquí hacemos lo mismo, pero ya no buscamos un valor específico. Aquí nosotros, como estamos trabajando con derivadas, buscamos funciones, pero no cualquier función. Buscamos una función que tenga derivadas. ¿Por qué? Porque buscamos hacer lo que el compañero mencionó, tomar la función que tiene derivadas, reemplazarla en la ecuación diferencial y que ésta se reduzca a una identidad. Entonces, eso es para nosotros la solución que andamos buscando. Según SIL, dice, toda función phi definida sobre un intervalo y que posea al menos n derivadas continuas sobre i y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. ¿Estamos? Entonces, a eso nos referimos o eso es lo que nosotros estamos buscando. Aparece algo interesante. Yo les mencioné una función con derivadas que al ser reemplazada reduce la ecuación a una identidad, pero si él nos dice debe haber un intervalo sobre el cual está definido. Ese intervalo le llaman intervalo de validez, intervalo de la solución, intervalo de existencia, le dicen también dominio de la solución. Y ahí venimos nosotros y entramos en un detalle. Les quiero mostrar algo para que entendamos quién es I. ¿Quién es ese I? Entonces, ese I, vaya, me voy a dar, por decir algo, medítenlo, una función. Y voy a dar una ecuación diferencial para que estemos hablando en sintonía. Por ejemplo, esta cosa, miren esta cosa. Esta es una ecuación diferencial. De y de x menos y igual 0. La solución para esa cosa es esto. ¿Sí? Deriven esta expresión, ¿qué les queda? Lo mismo, ¿eh? Y si lo reemplazan, se cumple. ¿Sí? Se cumple. Ajá. Pensemos ahora, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? ¿Quién se acuerda de eso? Los reales, ¿correcto? Los reales es el dominio de la función exponencial. Ahora, pensemos nosotros lo siguiente. Supongamos
que esta ecuación diferencial que está aquí surge de un proceso. ¿Qué proceso? Vaya, surge del proceso en que me está midiendo la temperatura de este lápiz cuando yo vengo y lo pongo sobre el teclado de mi computadora. ¿Estamos? Entonces yo sé que esa función y igual a la x me está describiendo cómo se comporta la temperatura de la computadora. Perdón, cómo se comporta la temperatura del lápiz. Pensémoslo bien. Esa función que les acabo de mencionar, que me está describiendo la temperatura del lápiz cuando yo lo coloco sobre el teclado de mi computadora, tendría sentido decir que está definida esa solución para todos los reales bajo el contexto que les estoy mencionando. ¿Tendría sentido hablar de todos los reales ahí? ¿Sí o no? Piénsenlo como técnicos. Tal vez supongamos que, ojo, ¿qué significa cada valor de la función? Significa que yo vengo y con una especie de termómetro, yo estoy monitoreando la temperatura del lápiz cuando yo lo coloco sobre mi teclado. Entonces, tomo mi temperatura cuando yo lo coloqué. Tomo mi temperatura después de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 50 segundos, 10 minutos y estoy monitoreando la temperatura. Cheque, con un termómetro. Hay un termómetro sofisticado, de esos que me permiten tomar la temperatura de cualquier cosa solo viéndolo. Entonces, pensar en que la función que me está modelando la temperatura, ¿tendrá sentido decir que esa función es válida para todos los reales? Bajo el contexto de que esto es lo que me está midiendo es la temperatura del lápiz. ¿Tendrá sentido hablar de todos los reales ahí? ¿Sí o no? Mediten. Sí, son continuos los reales, sí. El tiempo es continuo también, ¿verdad? Ajá. Pero ahí viene una parte interesante. Los reales son positivos y negativos. ¿Y el tiempo? Solo es positivo. Entonces hay un detalle. Ahí venimos nosotros y decimos, bajo una función cualquiera, esta ecuación es válida. Pero si esto está cayendo en un modelo matemático, mi intervalo I tiene sentido aquí tal vez, en solo los positivos. Pero de ahí pasa algo. ¿Cómo se está comportando esta función de cero infinito? Miren, si recuerdan el gráfico del exponencial, crece sin límite. Eso en el contexto de la temperatura del lápiz, ¿tiene sentido? Recuerde, lo estoy colocando sobre mi teclado. Incluso, olvidémonos del teclado y lo estamos colocando sobre una hornilla. Tiene sentido en el tiempo y cómo se comporta la temperatura si yo lo estoy colocando el lápiz, que obviamente va a aguantar la temperatura, sobre la hornilla. ¿Tendría sentido pensar en el infinito? Pregunto. ¿No? ¿Cuándo se va a detener? Correcto. Ahí se va a detener. Entonces, aún pensar en este intervalo no es adecuado, sino que nosotros decimos, y desde el inicio que yo coloqué el lápiz sobre la hornilla hasta que alcanzó la temperatura, alcanzó el tiempo en donde la temperatura del lápiz era la de la hornilla, porque no sucede que usted está calentando el agua y el agua llega a la temperatura de la hornilla y luego más bien el agua calienta la estufa. Eso no pasa. Se detiene. ¿Estamos? Y más bien sucede de que una vez que se estabilizó, es como que ustedes coloquen un metal y que la temperatura de la hornilla no sea capaz de cambiarle el estado al metal. El metal ahí va a estar, que va a estar caliente, sí, pero no lo va a cambiar de estado. ¿Estamos?
va a quedar el mismo metal. Cheque. Entonces no sucede ese detalle. Una vez que alcanzó la temperatura, el metal alcanza la temperatura, el metal ahí se quedó. Y no es que el metal, a medida que usted lo calienta, va a irse incrementando, no, se va a estabilizar. Esos son los principios de termodinámica, de las cuestiones de equilibrio y toda esa historia. ¿Estamos? Entonces nosotros, en matemática, a eso le llamamos el intervalo de validez y es donde nuestra función solución tiene sentido. Cheque. O por ejemplo, piénsenlo así, imagínense, vamos a ver. Supongan que ustedes están midiendo con una función la cantidad de agua o la cantidad de una sustancia que se puede almacenar en un recipiente, que el recipiente tiene una entrada y tiene una salida. Y vamos a suponer que el recipiente, en ese jueguito de la entrada y la salida, usted le está inyectando sustancia el doble de lo que sale. Inicialmente el recipiente estaba en un 30% de su capacidad. La función que usted tiene le está a usted modelando la cantidad de sustancia que hay. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién será el intervalo de validez? ¿Me siguen? Si no, les dibujo algo así como recipiente. Un recipiente. Ahí está el recipiente. Supuestamente ya tiene algo. No sé qué tiene, pero ya tiene algo. A esta cosa le está entrando sustancia, pero también está sacando sustancia. Si saca A unidades de sustancia, están entrando 2 A unidades. Entonces, ¿quién me va a definir el intervalo de validez para esta situación física? ¿Cuándo se va a detener el proceso? ¿O va a estar activo siempre el proceso? ¿Cuándo se va a detener? Correcto. Cuando el recipiente alcance su volumen máximo. Ahí usted se detiene. O es que ustedes se van al oasis, ponen el vaso y lo empiezan a llenar y ven que el botellón empieza a bajar y el agua a caerse del vaso y quedan ahí. No, ¿verdad? ¿Qué es su reacción cuando ustedes llenan su vaso en el botellón y ven que se va a rebosar? Es su reacción. Lo mismo el proceso. El proceso, una vez que alcanza el volumen máximo, ahí se detiene. Entonces, ¿qué tiempo me va a medir eso? Desde cero, que es donde usted comenzó a medir, hasta el tiempo que tardó en llegar acá. Ese es su intervalo de validez. ¿Estamos? No podemos decir que esto es infinito. ¿Por qué? ¿Ah? Correcto, no hay tanques infinitos también. Y si no, pues hay que ir a comprar uno. Ahí en la temporada seca. ¿Estamos? No hay tanques infinitos, no podemos hablar de que esta función va a ser válida desde que arrancó hasta que se fue. Ahora, ¿qué le pasa al tanque? O a la cantidad de agua, ¿se acumula o se vacía? ¿O cuándo se va a acumular, cuándo se va a vaciar? Según la lógica de nosotros. ¿Cuándo se acumula? ¿Quién debe ser más grande? ¿El ingreso o la salida para que se acumule algo? El ingreso. Para que se vacíe, ¿quién debe ser más grande? La salida. ¿Y qué sucede cuando no cambia de volumen? ¿Cuándo? Cuando son iguales. Supuestamente, cuando son iguales. Si usted tiene una cantidad de sustancia en un lugar y usted está sacando la misma cantidad que entra por minuto o por segundo, debería de mantenerse su volumen íntegro, constante. ¿Cheque? ¿Estamos bien hasta ahí?
Entonces recuerden, así nosotros definimos los intervalos de validez o a eso nos referimos. Hay una relación entre el intervalo de validez y el dominio de la función como tal. La relación es esta. Este intervalo de validez y está incluido en el dominio de la función solución. Visto como función, ¿a qué me refiero? Si observan estos dos de aquí que le debería haber llamado I sub 1 e I sub 2, están incluidos en el dominio de la función que era solución. ¿Estamos? Sí, hombre, dale, tranquilo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces la relación que hay es esta, miren. Es una relación de inclusión. El intervalo de validez va a estar dentro del dominio de la función. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Seguimos. Revisamos. Curva solución. ¿Qué es curva solución? La curva de la solución es la gráfica de la función en el intervalo I. Nada más. Si recordamos, vaya, para que lo miremos puntual. Pensémoslo así. Tenemos y igual a la x y esa cosa era la gráfica de nuestra función solución a la x. Listo. Esa es la función. Pero nosotros dijimos que esta cosa solo estaba definida en una parte. Entonces, vamos a decir que está de 0 menor o igual que x menor o igual que 10. Y tal vez cambiando de color para que esta cosa funcione mejor. Mejor ahí. ¿Se ve mejor? Muy grande. Vamos a colocar 5 para que se mire. Muy grande. 2. Ahí está mejor. Miren. ¿A qué le llamamos curva solución? Le llamamos curva solución a esa porcioncita. Esa es nuestra curva solución. Es la gráfica de la solución en I. Nada más. Cheque. Luego, ¿qué son o a qué le llamamos soluciones explícitas? Recuerden, nosotros estamos buscando una función. Como estamos buscando una función, las funciones las podemos representar de forma explícita y de forma implícita. ¿Qué significa una o la otra? Bueno, cuando hablamos de una forma explícita, ahí entramos como en un dilema, porque nosotros desde 110 estamos acostumbrados que lo explícito es y en términos de x. Y esa es nuestra atadura, y en términos de x. Pero en ecuaciones diferenciales, de repente nosotros vamos a estar trabajando y decimos, no sucede regularmente que en el examen o en su evaluación le digan, escriba su solución en forma explícita. Pero usted nota que y no lo puede expresar en términos de x. Un ejemplo de eso, piense así, e a la y más seno de y igual a x. Despeje para y, pues. Y me preguntan, ¿esa expresión está en forma explícita o implícita? ¿Qué opinan? ¿Explícita o implícita? Explícita. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de forma explícita, hacemos referencia a esta o a x como una función que depende de y. Entonces, a veces nosotros en nuestros procesos de solución vamos a obtener la solución de la ecuación diferencial y en términos de x o x en términos de y de ambas maneras decimos que está dado en forma explícita. Chequen. Y también está forma implícita y ahí la historia ya cambia y cuando nosotros tenemos una expresión xy igualado a una c o tenemos una expresión f de xy igualada a 0 y no es posible despejar a una en términos de la otra.
A ese tipo de expresión, o decimos nosotros, que nuestra solución está dada en forma implícita. Aquí no nos metemos en el lío. Hay métodos que nos van a permitir expresar a una variable en términos de la otra, establecer una dependiente, una independiente, pero hay otros métodos en donde no vamos a poder hacer eso, sino que el mismo método nos va dando la forma y quedan dadas de forma implícita. Eso no nos afecta, salvo cuando nosotros nos dicen exprésela de tal manera. ¿Estamos? Listo. Entonces ahí tenemos la manera en cómo podemos expresar nuestras soluciones. Familia de soluciones. ¿Qué significa esa onda de la familia de soluciones? Vamos a regresar a cálculo 1. En cálculo 1, tal vez se acuerdan de esto. Estas tres que son de esta función. ¿Qué son estas tres de esta? Soluciones, ¿no? Integrales. ¿Cómo le decían a las integrales en cálculo 1? Antiderivadas. ¿Se acuerdan? Entonces, estas son antiderivadas de esta función. ¿Sí? ¿Por qué son antiderivadas? Porque si usted las deriva, da esto. Para cualquiera de estas. ¿Cuál era la más general? ¿Cuál era la antiderivada más general? X cuadrado más C. Si usted deriva esta cosa, llega acá. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿qué es? Miremoslo en Desmos. Más que una curva integral. Ahí está. Miren el efecto geométrico. Ojo, quiero que mediten lo siguiente. Ahí lo que está sucediendo es que para cada valor de C, miren qué hace. En cada posición de C hay una función. Y eso que estoy tomando de menos 10 a 10. Si cambio el espectro acá, y empezamos todas esas de ahí, todas esas que están viendo cómo se grafican y va hasta arriba y regresa esa cosa hasta abajo, todas esas me forman una familia de soluciones para la ecuación diferencial, para una ecuación diferencial. ¿Estamos? ¿Qué ecuación diferencial es? Y' igual a 2x. Entonces, a eso le llamamos familia de soluciones. ¿Estamos? De esa familia de soluciones, si notan, esa familia tiene un parámetro. La ecuación diferencial que yo les dije era de primer orden. ¿Por qué? Porque y' es igual a 2x. Hay familias de dos parámetros. Dos parámetros. ¿A qué me refiero con dos parámetros? C sub 1 e a la x más C sub 2 e elevado a la menos, vamos a ver si no baja, x. Y miren la expresión, voy a empezar a mover, voy a anular uno. Tengo un anulo. Ahí, miren lo que sucede, en exponencial, negativo. Miren.
Voy a anular el primero ahora. Ahí hago el otro. Miren. Para cada valor tengo una función. Ahora, alternemos los signos. Miren con signos alternados. Ahí tengo un positivo y un negativo. Miren esa curva. Parece cúbica, ¿va? ¿Sí? Ahora miren si tienen el mismo, bueno, alternados aquí. Misma forma. ¿Sí? Ahora miren, mismo signo. Ambos positivos o ambos negativos. Esta cosa, esto de arriba, me genera una familia de dos parámetros. ¿Cuál es la ecuación diferencial que genera esta familia de dos parámetros? Y' menos y igual 0. Esa ecuación diferencial me genera esa solución. Entonces, les dije, un parámetro, primer orden. Dos parámetros, segundo orden. Si seguimos la misma lógica, hay una relación entre los parámetros y el orden de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial de enésimo orden tiene ¿cuántos parámetros? N parámetros. Esos N parámetros me forman una familia de soluciones. Entonces, cuando hablamos de una familia de soluciones, a eso nos referimos. Nosotros en nuestra maravillosa clase buscamos familia de soluciones para nuestra ecuación diferencial. En ocasiones de esa familia de soluciones, nosotros nos enfocamos en una expresión particular. Eso va a recibir un nombre, ya se los voy a mencionar. ¿Estamos claros con el concepto de familia de soluciones? ¿Sí? Excelente. Entonces recuerden, esa familia de soluciones se genera por las constantes arbitrarias que aparecen en la solución de la ecuación diferencial. Esas constantes arbitrarias están relacionadas con el orden de la ecuación diferencial, están amarradas. Primer orden, un parámetro arbitrario. Segundo orden, dos parámetros arbitrarios. Tercer orden, tres parámetros arbitrarios y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que mencionan acá. Ah, acá hay algo interesante, se me olvidaba. Esto. Dice una solución de una ecuación diferencial que no tenga parámetro arbitrario recibe el nombre de solución particular. Entonces, a esa expresión y igual a x cuadrado, que era solución de aquella ecuación diferencial, le llamamos solución particular. ¿Por qué? Porque no tiene un parámetro arbitrario. A x cuadrado más c le llamamos a la forma de la solución que me está representando la familia uniparamétrica de solución. Cheque. ¿Estamos claros? Listo. Solución singular. ¿Qué es esa onda de la solución singular? Miren, la solución singular, en palabras bien sencillas, es aquella función que satisface la ecuación diferencial, pero que no se puede escribir en términos de la familia. ¿Me explico? O sea, piensen en una función que si usted la deriva y la reemplaza en la ecuación diferencial, la satisface. Pero cuando usted va a ver la solución general, nota que bajo ninguna circunstancia un valor C llega con esa función. Entonces, a ese tipo de funciones raras se le conoce como soluciones singulares. Yo no he visto una. Nunca he visto una. Solo se dice que sí hay. Tal vez en la parte aplicada podría existir alguna. En particular, podría ser. Pero yo sinceramente, en la parte práctica, nunca me he encontrado una. Estamos en la parte práctica, sin aplicaciones. No me he encontrado una tan sola solución de ese tipo, singular. Pero sí existen. ¿Estamos? Luego están los sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es un sistema de ecuaciones diferenciales? Es un conjunto finito de ecuaciones diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Eso es un sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando buscamos la solución, ojo, ¿verdad?
Si nosotros trabajamos con derivadas ordinarias, es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios. Si estamos trabajando con derivadas parciales, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros trabajamos con sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios. Las soluciones son funciones con valores vectoriales. ¿Por qué? Porque van o tienen dominio los reales y me dan como salida un vector. Son como las curvas paramétricas, que nosotros estamos acostumbrados a ver una curva paramétrica en dos variables, ¿verdad? X, Y, que depende del parámetro T. Entonces, a esas cosas nosotros le llamamos solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué significa? Que nosotros venimos y reemplazamos cada una de esas funciones en el sistema y cada una de las ecuaciones del sistema, esas funciones que yo estoy reemplazando, reducen cada ecuación a una identidad. A eso le llamamos solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Y vuelvo y repito, esa solución es una función con valores vectoriales, porque dependiendo de la cantidad de variables dependientes que tenga, así vamos nosotros a R2, a R3, pero siempre salimos de una variable independiente. ¿Sabes? Y ya para ir cerrando, eso que está ahí se llama problema de valor inicial de orden n. ¿Qué es un problema de valor inicial? Es una ecuación diferencial de enésimo orden acompañada de n condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales me sirven para determinar las n constantes arbitrarias que tiene la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, la función que encontramos satisface todas estas condiciones de acá, que la imagen es y sub 0, que la derivada de valor en x sub 0 da y sub 1, que la segunda derivada de valor en x sub 0 da y sub 2, y así sucesivamente. Entonces, estas condiciones iniciales nos sirven a nosotros para calcular esos parámetros arbitrarios que va a tener la solución general. Esto nos aterriza a dos tipos de problemas que tenemos. El problema de valor inicial de primer orden, que es una ecuación diferencial de primer orden con un punto, y el problema de valor inicial de segundo orden, que es una ecuación diferencial de orden 2 con dos condiciones iniciales. ¿Para qué nos sirven esas dos condiciones iniciales? Para calcular los dos parámetros arbitrarios. ¿Para qué nos sirve esta condición inicial? Para calcular el parámetro arbitrario que surge de la solución de esta ecuación diferencial. Cheque. Y creo que ahora sí viene lo último, ¿sí? Eso es lo último, es el famoso teorema de existencia de unicidad. Matemáticamente hablando, ¿qué significa ese teorema? Bueno, dice, establecemos o definimos una región que es un rectángulo. Ese rectángulo está formado por un producto cartesiano de dos intervalos, que es el intervalo de A a B en X y el intervalo de C a D en Y. Eso me arma esa región que está ahí, en gris. Dentro de esa región se toma un punto. Ese punto corresponde a la condición inicial de la ecuación diferencial de primer orden que tenemos acá. Ahora, ¿quién es esa curvita en azul? Esa curvita en azul es la solución particular de este problema de valor inicial, porque a mí no me interesaban toda la familia de soluciones de acá. Me interesa la función que pasa por este punto. Ahora, ¿cómo sabemos que dicha función existe? Y ahí viene la parte matemática, dice, me hablan del punto. Y luego, si la función f de x, y, que hace referencia a lo que está igualado a la primera derivada, y la derivada de esta función respecto de la variable y que está aquí, y me dice, si esas dos cosas son continuas en la región, pasa algo. Entonces, ¿qué significa ser continua en una función de R2 en R? Significa que está definida para todo punto en R
y que todos los límites en R existen y coinciden con la imagen. En cálculo 2 nunca resolvimos límites. Siempre demostrábamos que los límites no existían. Nunca demostramos cuándo un límite existe, salvo cuando no habían formas indeterminadas que solo teníamos que evaluar, pero nunca lo demostramos. Siempre andábamos buscando trayectorias que me decían, hay que encontrar dos trayectorias que me generen límites distintos y concluíamos, el límite no existe. Eso es lo que más hacíamos en cálculo 2. Entonces, establecer una condición de continuidad es difícil. Pero miremosle la segunda parte del teorema. Supongamos que nosotros verificamos eso en una función. ¿Qué pasa? Dice, entonces existe cierto intervalo I sub 0, que aquí me dan la forma, contenido en el intervalo de A, B en X. Aparte, me dicen que y una función única, Y de X, definida en ese intervalo, que representa la solución particular del problema de valor inicial, y está ahí. ¿Qué me está diciendo el teorema? Que si yo pruebo que mi función f y mi función f derivada parcial respecto a y son continuas en esa región, existe mi solución en un intervalo y aparte mi solución es única. Traduzcamos eso a ingeniería. Supongan que ustedes en su vida diaria como ingenieros, porque diariamente en ingeniería ustedes están resolviendo problemas. Que se quemó tal cosa, que un transformador se cayó, que un procesador se calentó, que un proceso reaccionó de una manera incoherente, que una línea de producción se atrasó, que un disipador de calor se murió y hay que resolverlo. Entonces, imagínense que ustedes en ese problema de ingeniería, que se le cayó, que una columna se le rajó, cualquier cosa es. Si usted ve que esa cosa se empezó a hacer empezó a formarse una concavidad, que una pared falló. Entonces, todo eso es un problema de ingeniería. Entonces, mediten ustedes en su problema de ingeniería según su rama. Qué interesante es que tengan un problema y que rápidamente tengan una solución, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ustedes saben que en ingeniería hay cosas que podemos resolver, hay cosas que definitivamente tenemos que descartar y decir eso no lo vamos a poder resolver. Entonces, en primera, qué bonito sería que ante cada situación ustedes tengan la certeza que andan buscando algo que sí van a poder encontrar. Si no piensen, ¿alguna vez han encontrado algo que ustedes no tienen ni la más mínima idea que existe? No, nadie puede encontrar algo que no sabe que existe. Para encontrarlo, primero usted tiene que estar seguro que existe. Va el problema de ingeniería, listo. Ya sé que mi problema de ingeniería tiene solución. Ahora, suponga que solamente tiene una. Entonces usted viene, da órdenes y ejecuta esa solución. Y ya resuelve el problema y maravilloso. Pero piense que su problema de ingeniería se puede resolver de dos maneras. Y ambas tienen las mismas características, pero son maneras diferentes. Pero ambas tienen las mismas ventajas, ambas son comparables. A veces nosotros descartamos soluciones por economía, pero ambas cuestan lo mismo. ¿Cuál escogen? Y cuidado, me salen con cualquiera, ¿va? Imagínense que ustedes le dicen a alguien, ¿y eso cómo lo resolver? No, ahí délenme cualquiera de las dos. Pero ni en la comida le aceptan eso a la gente ustedes. ¿Y qué quiere que le dé? Nada, agarre cualquiera, hombre. Ustedes más bien se van, hombre. Entonces la opción de decir agarro cualquiera no aplica. Pensemos en que no solo son dos, pongámosle más sazón a la historia. Pensemos que son tres posibles soluciones comparables que no se puede descartar una o la otra. ¿Cuál escoge usted? La vieja confiable, ¿no? Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramaca, títere fue, yo no fui. Y no, ¿verdad? Tampoco, no aplica. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida de ingeniería si nosotros ante situaciones complejas tenemos diversidad de soluciones? Difícil. Por esa razón, en matemáticas tratamos de asegurar
que nuestros problemas en primera tengan solución. ¿Por qué? Porque si no tiene solución, no tendría ni sentido el curso. Porque el curso, les dije, vamos a resolver ecuaciones diferenciales. O sea que sí existe la solución. Y lo segundo, que es lo más maravilloso, y ahí lo voy a dejar ir, no hay cuestión más maravillosa que buscar la solución sin importar el camino y llegar al mismo resultado. O un resultado algebraicamente equivalente. Eso significa solución única. Eso cierra para nosotros nuestro primer inicio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar soluciones de ecuaciones diferenciales que sin importar el método vamos a caer en la misma función solución. Eso nos va a permitir poder aprender mecanismos, procesos, métodos para poder resolver distintas ecuaciones diferenciales o distintos problemas. ¿Check? Y al final vamos a llegar a la misma cosa. ¿Preguntas? No. Yo sí tengo una pregunta para ustedes. Mañana se van a ir a estudiar qué son las ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Estamos? Busquen cualquier libro de ecuaciones diferenciales, métanse al canal, miren a ver si hay algo de variables separables, métanse al campus y para mañana por lo menos traten de entender un ejercicio. ¿Y qué era eso de variables separables? Identifiquen por ahí qué cuestión particular tiene esa ecuación diferencial. ¿Listo? Cheque. ¿Se apuntaron en la lista? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Falta uno? Se cuidan, los veo mañana entonces. ¿Me ayudan con la luz, compañera, porfa? Compañera, la luz. Gracias.